unos años hasta el día de hoy, de unos años para acá hasta el día de hoy, intentó penetrar y leudar la sana doctrina que ha existido en la Iglesia de Jesucristo. Intentó leudar, estoy hablando del ámbito empresarial. Y si bien una empresa no es ni buena ni mala en sí misma, lo que está mal es mezclar las cosas que no son de Dios y leudar la palabra, porque la palabra de Dios declara que lo espiritual se tiene que acomodar a lo espiritual. Voy a explicar en qué consistía un error. Hay un error muy general, muchos fuimos víctimas de ellos, incluso en mi propia vida caí en ese error, y a raíz de ese error muchas vidas incluso pues sufrieron daño, y era ver la iglesia como si fuera una especie de empresa. Y si bien es cierto, hay algunas cosas que sí, elementos muy específicos y claros que son en común con una empresa. Por ejemplo, el tema de la contabilidad, por temas de ley hoy en día. No es tal, no hay tal, no es una empresa. La Iglesia de Jesucristo, hace años tuve el honor también de la fortuna, sería la palabra, la fortuna, de también entender esa revelación de parte del Señor en una época en la que el empresarialismo quería tomarse la Iglesia de Jesucristo, y las estrategias de administración de empresas empezaron a aplicarse en algo que era netamente espiritual, que era la Biblia, y empezaron a surgir problemas graves y problemas complicados. Aún esa forma de ver las cosas incluso va en contra del hecho de que, por ejemplo, el hombre que Dios colocó como cabeza de esta congregación se llama el pastor Antonio, en este momento no esté aquí, y aún así estemos aquí nosotros el día de hoy, 3 años después de que esté enfermito. Si las teorías de administración de empresas fueran absolutamente ciertas, todas en su totalidad, en cuanto a su aplicación hacia la iglesia, esto ya se hubiera acabado hace rato. Pero nosotros tenemos algo superior, y se llama el Espíritu Santo, más bien alguien superior. Y tenemos una sabiduría superior a la de los hombres, con la cual la Biblia declara que se debe regir y gobernar una iglesia, y es la sabiduría de la palabra de Dios, la misma que proviene e inspiró el poderoso Espíritu Santo. Entonces habían algunas cosas que estaban ahí como que encajaban y como que no encajaban. Como diría un pastor por ahí, se estaba volviendo como una mixtura. Y quiero hablar de una específica antes de empezar. Bueno, son de hecho 2 el día de hoy, pero quiero empezar por una. Y es un término con el cual yo también un tiempo entré en conflicto, porque era un término que se usaba mucho hacia mí. Me calificaban mucho con un título, al menos en mi vida, cuando empecé a servirle a Jesucristo. Y honestamente ni aplicaba ni aplica el día de hoy, la verdad, lo siento, no mucho por lo menos. Y era una palabra que no está en la Biblia, así como muchas otras que no están en la Biblia y que los cristianos usamos. Y era la palabra líder. ¿Ustedes han escuchado ese término? ¿Sí lo habían oído? Bueno, es tan así que yo lo había escuchado, que en la misma iglesia en donde yo comencé con el Evangelio de Jesucristo había un seminario bíblico, y en el seminario bíblico había una materia que uno veía durante un semestre completo, se llamaba liderazgo. Quiero hablarles un momentito de eso para entrar ahí, a través de ese tema a la materia. Tal vez hoy son 2 temas chiquiticos pero muy conectados, tiene que ver con nosotros y con el tiempo en el que estamos viviendo, y es esa confusión, porque entonces empezó a hablar, entonces quiero hacer una advertencia al respecto el día de hoy. Se empezó a hablar de que todos los seres humanos teníamos que ser líderes, todos teníamos que llegar a la iglesia y teníamos que empezar a producir, a dar resultados como si fuéramos una compañía, y se ponían metas de resultados, y claro, los resultados como se medían en el mundo era a través de membresías, o sea, a través de gente que tú podías incorporar a la iglesia. Entonces yo me acuerdo mucho que eso lo empecé a escuchar en un año que era el año de 1998, hace 20 años. Hace 20 años yo era igual que uno de ustedes, estaba en la posición en la que ustedes están el día de hoy. Estaba empezando a vivir mi juventud, todavía no he terminado de vivirla, estaba empezando hace 20 años, y en esa época me acuerdo que llegaron los líderes que llegaban de otras iglesias con esas ideas que los habían capturado su pensamiento, y eran demasiado dogmáticas, eran demasiado estrictas, no se podían salir de ahí, y eso no les daba libertad de moverse en el espíritu. Entonces ellos creían que tenían fe muchas veces, pero era simplemente una loca emoción, como diría por ahí una canción. Y era tan así que llegaron y dijeron: no, 1998 va a ser el año en el que nuestra iglesia, que tiene 100 miembros, va a tener 1998 miembros para Cristo. Y tenga fe, hermano, y tenga fe que vamos a tener 1998 almas para Cristo, aleluya. Yo no sé por qué estoy empezando a hablar con acento puertorriqueño, pero no tiene nada que ver. No, mentira, sí tenía que ver. Porque todo empezaba a moverse por filosofía. Las filosofías, las maneras de pensar se transmiten. La Biblia declara que ellas son como un espíritu. ¿Sí sabían o no? ¿Se acuerdan? No sé si lo habían oído.
lo habían leído en la palabra, estaba ya en Romanos, de hecho, que es el capítulo 12, de donde habla del espíritu del entendimiento. Entonces eso se va moviendo, las filosofías son espirituales también, se van moviendo y van contagiando, tanto las buenas como las malas, son moveres espirituales. Entonces eso se creía que la iglesia en el año 1999 iba a estar con 1999 almas para Cristo. Y iban redondeando a 2000. Y eso se salió, y se hicieron muchísimas actividades, eso se hicieron hasta natilladas, como hablan en Antioquia. No, los que son antioqueños y saben que es una natillada. Se hicieron bazares, se hicieron salidas al parque, eso se llevaron hasta, nos pintamos la cara de mimos, eso se llevaron hasta, de todo, tamborcitos, hay papayera, me acuerdo. ¿Sí te acuerdas? La papayera. Hasta papayera, de todo a la calle, eso vamos a ganar 1998 almas para Cristo. ¿Saben cuántas llegaron? Por ahí pasaron unas 20, pero por mucho. Y así como entraron, salieron. Por la misma puerta por la que entraron, por esa salieron. Porque la fe no consiste en ideas y en palabras y en conceptos de hombres, ni mucho menos en fórmulas traídas de estrategias empresariales para el crecimiento de las empresas. Allá es que fueron hechas y allá es en donde funcionan. Jesús lo dijo en otras palabras: miren, denle al César lo que es del César. Nada personal, Cecitas, ¿no? Si lo dijo Jesús, no tenemos la culpa de tener nombres de emperadores, ¿cierto? Nosotros, los que nos pusieron nombres de emperadores, nos bendijeron accidentalmente. ¿Sí o no? Mi mamá también me bendijo accidentalmente dándome un nombre de emperador, igual que los que se llaman Ciro, etc. No, Ciro era otro emperador. Y entonces resulta que el tema del liderazgo estaba ahí. Es que el líder es el que trae mucha gente a la iglesia, y el líder, y usted tiene que ser líder de 12 personas, ¿no lo escuchabas? Y si no tiene sus 12, ese es que es el modelo bíblico. Pero no era el modelo bíblico, fue lo que hizo Jesús con 12, porque esos 12 iban a ir a una misión a cada una de las 12 tribus de Israel, y luego hubo más de 12, Jesús tuvo mucho más de 12 discípulos, mucho más de 12 apóstoles, y ahí está el apóstol Pablo, nomás para empezar a contar. Entonces ese es un paradigma que se sacó de contexto y se empezó a colocar que todos tenían que ser líderes. Pero había algo más, entonces el que es líder es el que está a cargo de algo en la iglesia. Voy a explicar un poquito eso, porque voy a hablar un momento de algo que no está en la Biblia, y es precisamente eso, por un momento. El liderazgo es un concepto, una idea que empezó en el seno de una ciencia humana que se llama la psicología. Y es fruto de un estudio, de una observación, porque la ciencia humana parte de la observación. La ciencia divina no, parte de la revelación. Así que voy a hablarles de algo que partió de una observación, que es una ciencia humana y se llama la psicología. Y se empezó, no sé si ustedes también han podido observar, que cuando tú tienes en un experimento pones un grupo de niños a jugar, siempre hay un niño que por sus características de su temperamento, de su alma, de su forma de ser, algunos rasgos incluso que pueden eventualmente llegar a ser adquiridos o heredados genéticamente, empieza a tomar la vocería en algo, empieza a hacer algo y empieza a transmitirle confianza a los otros niños, y los otros niños empiezan como a hacer la cosa como por donde va el niño que tiene liderazgo. Normalmente el niño que tiene liderazgo suele ser el más canzoncito, suele ser el más inquieto, a veces el más inteligente, el más complicado, y por eso es que después uno llega y encuentra el cuarto y está todas las paredes rayadas. Y uno pregunta quién fue. Él me dijo. Eso se llama ¿cómo? Liderazgo. Entonces la psicología empezó a notar y a darse cuenta que eso es una característica intrínseca de los seres humanos. Le llaman ellos la capacidad de influenciar en los demás. Así de simple es eso. No tenemos que ir más lejos para definir ese concepto y esa idea. Es que hay personas que tienen la capacidad de influenciar en las demás personas y hay personas que no tanto. Y si algo yo considero que yo nunca tuve en mi vida, sobre todo en mi vida antes de Jesucristo, fue precisamente eso. Y yo le doy la gloria a Dios porque todavía casi no tengo eso. La verdad, casi muy poco tengo. Porque en medida de que yo sea capaz de influenciar a otra persona, estoy poniendo en riesgo la vida de esa persona en llevarla directo al infierno. Porque en la verdadera influencia, el verdadero influenciador, el genuino influenciador de una iglesia que es sana y que es poderosa en Cristo se llama el Espíritu Santo. Y el verdadero líder de los musulmanes, no sé cómo se llamaba, ¿era Mahoma? ¿Quién era el profeta Mahoma? Creo que el profeta Mahoma se murió
Entonces nombran otro líder. El líder de la iglesia romana, tradicional romana, que era Constantino, él, en nombre de uno que ya había muerto muchos años antes, que se llamaba Pedro, en nombre de ese Pedro funda una religión, pero Constantino se muere, entonces nombran un papa. Y luego el papa muere, entonces viene un segundo líder, y luego un tercer líder, un cuarto líder, un quinto líder, hasta el día de hoy. Pero no así nosotros, porque nuestro verdadero líder, el que verdaderamente debería ser nuestra influencia, está vivo. Y su presencia está aquí. ¿Me explico? Entonces ahí es donde yo no tengo necesidad, como persona a cargo de un sermón el día de hoy, de influenciar a nadie. Es más, el día que yo tenga esa necesidad voy a estar errando en mi objetivo. Porque mi objetivo realmente debería ser, como persona que sirve aquí a Jesucristo, es que el Espíritu Santo te influencie a ti. Esa es la mejor influencia de todas. Ese es el verdadero liderazgo, el de Cristo, ¿me entienden? Nuestro líder está vivo. Y Él lidera a cada uno de nosotros, nos rige y nos gobierna también. Y es que a veces también se confunde ser líder con estar a cargo de. Pero ser líder simplemente es el que influencia con sus palabras, con su forma de ser y con su elocuencia a los demás. Nomás, mira, ponga un experimento, ponga un salón lleno de niños chiquitos. Y ponga a uno, póngalo a ir al baño. ¿Qué van a querer hacer los demás después al rato? ¡Ah, yo también quiero ir al baño! ¡Ah, yo también quiero ir al baño! ¡Ah, yo también! Eso se llama liderazgo. Los más grandes líderes que ha tenido la tierra, de hecho, entre muchos de ellos, que han ahondado mucho en cómo influenciar y en cómo manipular a las personas con su manera de ser, su manera de hablar. De hecho, no solamente han estado en el campo de los negocios, porque ahí es importante, claro. ¿Cómo no voy a influenciar a alguien para venderle un carro? Tengo que mostrarle lo bonito que es y lo bueno que es sin mentirle, claro está, porque ya me estoy saliendo los parámetros de la palabra de Dios. Pero entre ellos también hubo militares, también estuvo presidentes, gobernadores. Uno de los más grandes líderes que hubo sobre la tierra nació en Alemania o en Polonia, se llamaba Adolfo Hitler. Y ese señor tenía eso precisamente. Entonces con ello les quiero decir que ser líder no necesariamente es bueno. Puede que llegue a ser bastante malo. Y de hecho la palabra, voy a alterar un poquitico un texto de la palabra. En una parte dice, miren, no se hagan muchos de vosotros líderes, acarriendo con ello mayor condenación. ¿No se acuerdan? Lo dice, no se hagan muchos de vosotros maestros. Dice así. Yo les quiero colocar ahí la palabra líder para que entendamos. Porque ser líder significa como que, yo soy el súper. El líder tiene algo, y es que él conduce con su discurso, con sus emociones, con su forma de ser, queriendo, sabiéndolo o no sabiéndolo más bien, conduce a las personas hacia donde él se le ocurre, hacia donde él quiere. Precisamente ese señor Hitler condujo a través de su discurso y su forma de pensar, junto con otros pensadores, inseminaron toda una nación con una filosofía y con una manera de pensar, y casi toda Europa, porque también en Italia lo había, el antisemitismo, por ejemplo, el nacionalismo alemán, y esa manera de pensar, y a través de su liderazgo y sus discursos y sus formas, eran tan carismáticos que la gente los amaba, la gente se les tiraba a los pies, la gente lloraba cuando los veía. Era tal el calibre de liderazgo que ellos manejaban. Y eran buenos, ¿no? Miren Mussolini, ¿cómo era? ¿Era Mussolini? El de Italia, el papá de los fascistas, el fascismo italiano. No, pues hombre, eso no es nada bueno. Inspiraron a lo malo, hicieron creer a toda una nación, a todo un ejército, a unas fuerzas armadas, que un hombre o una mujer, por el simple hecho de ser judío o ser gitano, no sentía dolor cuando lo torturaban. Los convencieron de eso. ¿Qué nivel de persuasión puede uno llegar a tener para convencer a otro ser humano, y más aún a toda una nación, de tal cosa? Pues terrible. Entonces nosotros no hemos sido llamados a ser persuasivos, no, nosotros hemos sido llamados a ser siervos de Dios. Si tú comparas la forma de ser de Jesús, que es nuestro verdadero y real líder, como era, Él a quienes instruyó, a quienes desarrolló, a quienes discipuló, los enseñó. No enseñó otra cosa más que a enseñarnos a ser obedientes, a ser buenos siervos, a ser obreros, a ser trabajadores de Él. ¿Me explico, hermanos, o no me explico? ¿Sí o no? Entonces, ¿en qué consiste nuestro liderazgo a veces, en el cual a veces caemos? Porque, bueno, ¿hay liderazgos buenos? Sí, hay liderazgos buenos. Es parte de la naturaleza del ser humano, es parte de eso, sí, no lo voy a negar.
El problema es cuando usamos eso y lo convertimos en nuestra herramienta para manipular a las otras personas. Pero también hay algo más, y es que en los estudios que hacen los psicólogos se puede ver que la conducta del ser humano, y eso sí tiene mucho que ver este concepto del liderazgo, es bastante maleable, aunque ustedes no lo crean. La conducta, o los estudios, ahí sí voy a hablar un poquito de estudios, aunque no corresponde tanto ese tema aquí, sino que es un tema que está apoyando algo, una tesis que vamos a ver en la palabra de Dios. Los estudios han encontrado que la conducta tuya y la mía es fácilmente manipulable y maleable. Y hay algunos escenarios en los cuales nuestra conducta es más manipulable que en otras. Son aquellos en los cuales nosotros estamos rodeados de un grupo de personas en las cuales hay una uniformidad en algún aspecto. Entonces, uno de los experimentos, yo sé que algunos de ustedes ya se lo han visto, colocaban un grupo de personas como ustedes en una sala de espera. Los engañaban, porque era un experimento, no podían saber que estaban en un experimento, y les decían que estaban aplicando para unas pruebas psicológicas. Eso sí era verdad. Pero había un actor entre ellos, y cada vez que sonaba un ruido, el actor hacía esto, y luego se sentaba. Y así pasaron como 10 minutos, 10 ruiditos, y al rato la persona que estaba al lado, cuando sonaba el ruido, ¿sabe qué empezó a hacer? Póngale qué hizo. Y se volvió a sentar. Eso se llama liderazgo. Y luego de 20 minutos o 30 minutos, ¿sabe qué pasó? Todas las personas que estaban en el salón empezaron a sonar el ruido y todas hacían así, se miraron todas las otras, se reían y se sentaban. Ese es el poder de la influencia de la conducta de un ser humano sobre la de los demás. Así de poderosa es. En otro experimento similar colocaron un centro comercial, un cosito de fila, y pusieron 3 actores a hacer fila. Media hora después, ¿saben cuántos habían? Como 50. Y todos, ¿y para qué es esta fila? No sé. Así somos nosotros los seres humanos, como borreguitos. No sé, pero todos hacían fila. Y sabe que eso fue hasta chistoso porque la fila no era para nada. Así somos. Otras ocasiones ocurre con el lenguaje. Había uno de los discípulos de Jesús, precisamente, que se llamaba Pedro. Cuando Jesús lo llevaron a la cruz, Pedro intentó negar que conocía a ese tal Jesús, pero estaba ahí presenciando, estaba cerquita. Igual, miren que Pedro es como tan famoso por eso, aquello de que negó a Jesús, pero de todos los discípulos fue de los poquiticos que quedaron ahí cerquita con él, como que no se aguantaron dejarlo solo y se quedaron como con él ahí cerca de la cruz. Al menos yo le abono a eso. No en vano Jesús le preguntó, oye, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? No se lo preguntó a otros. Mire, Pedrito se quedó cerquita. Se arriesgó a que lo pusieran también en otra cruz al lado. Pedro se arriesgó. Entonces le preguntaban a los fariseos, oigan, pero este tiene como un hablado diferente. Y Pedro, che, ¿por qué me dices que tiene un hablado diferente? Pero yo no tengo ningún hablado. Sí, tu forma de hablarte denota que eres como de otro lado. No, yo no soy de ningún lado. Yo no soy de ninguna parte. ¿Cuál Galilea? ¿Quién dijo yo no soy de Galilea? Y los otros decían, sí, usted habla como los que andan con Jesús, le dijeron. Tu forma de hablarte delata. Entonces, no, yo no hablo así. Y empezó a maldecir, decía la palabra. O sea que los que andan con Jesús no maldecían. Cuando tú andas en un grupo de personas, los estudios han constatado, y eso lo corrobora ahí la palabra de Dios, que tú empiezas a hablar como esas personas, empiezas a pensar como esas personas, empiezas a vestirte como esas personas. ¿No te has dado cuenta? Bien, asómase un día por curiosidad. Bueno, nosotros lo hemos hecho, no tanto por curiosidad, es que tenemos ahí una televisión, hay unos canales cristianos ahí al final, hay varios, vea que hay varios canales aquí en Bogotá que son de iglesias, y uno mira unas iglesias y uno ve los pastores y ve las ovejas, y uno ve un patrón en la forma de vestir, y cambia el canal, pasa a la siguiente y ve los otros pastores y ve las otras ovejas, y uno ve y uno dice, espera un momento, se parece en la forma hasta de vestir. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos así. Ahora vuelvo y digo, eso no es ni bueno ni es malo. El problema es cuando nosotros como borregos empezamos a dejarnos influenciar por lo malo hacia las conductas malas. ¿Me explico o no me explico? ¿O sí me explico? ¿Sí o no? Había un hombre, hubo una investigación sobre eso tan interesante, que era nacionalidad norteamericano y él se convirtió al Islam en un gimnasio, porque él iba a hacer ejercicio al gimnasio y allá los amigos
Habían otros que hacían ejercicio y practicaban el Islam y lo convencieron de que se convirtiera al Islam. Poco a poco lo fueron rodeando, lo fueron influenciando hacia lo malo. Sí, el Islam es hacia lo malo. No vamos a decir que es hacia lo bueno porque la única fe que salva, dice la palabra de Dios, es Jesucristo. No hay otro. No es Alá, ni Mahoma, ni ninguno de esos. Pero estando ahí lo metieron en algo peor. Lo aislaron, decía los estudios que se hicieron del FBI. Lo empezaron a aislar de sus amigos, de sus otros amigos, de su familia. Él empezó a encerrarse mucho en ese círculo de personas. Y un hombre que era absolutamente normal, un hombre amoroso, trabajador, estudiador, que tenía una vida completamente normal, a través del Islam lo convirtieron en un asesino de norteamericanos, de compatriotas. Entonces un día cualquiera, sin más aviso, sin nada, encontraron por allá, por lo que había colocado en las redes sociales, había dado pistas. Este hombre coge en el año 2001, coge un cuchillo, se lo esconde y se sube a un avión de American Airlines y secuestra todo un avión después de haber hecho un entrenamiento de cómo estrellar un avión contra un edificio. Se hizo todo el estudio con lujo de detalles y fue capaz de con un cuchillo secuestrar un avión con otro compañero y dirigir el avión totalmente. Calcularon en qué momento iba a estar todavía lleno de combustible para que hiciera el mayor daño posible e inmolarse y sacrificar la vida de él, de todos los 200 y punta pasajeros y de todos los miles que lograron asesinar y no lograron escapar en ese momento de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Y era una persona absolutamente normal como usted o como yo. ¿Qué logra eso? El liderazgo. No sé si se fijaron. La influencia. Entonces, hay más. Ahora, ¿cuál es el consejo que te quiero dar el día de hoy? Por el cual comienzo ahora sí en el núcleo de este mensaje que el Señor nos quiere dar. No te dejes influenciar. Aprende a discernir qué conductas de las personas con las que estás rodeado son buenas y son malas. Y como diría la Biblia, separa, o sea, discierne lo bueno de lo malo y desecha lo malo. Retén lo bueno y desecha lo malo. Ustedes saben cómo una persona se vuelve maledicente. ¿Saben qué es maledicente, cierto? O sea, grosera, que la boca es una cañería. De esos que cuando uno los oye uno le dice, uy, con esa boca dice mamá. De esos. Una persona se vuelve maledicente por el mismo mecanismo social por medio del cual tú y yo aprendimos a hablar español. O sea, escuchando. ¿Ustedes sabían que ustedes aprendieron español escuchando o no sabían? Sí. Por eso es que los sordos de nacimiento no hablan. Pero el que se quedó sordo por algún accidente en su vida, sí habla, aunque no se escuche su propia voz. Porque tuvo en alguna ocasión la ocasión de escuchar. ¿Ustedes saben por qué Beethoven, siendo sordo, componía? ¿No saben? Les cuento. ¿O no se la pescan? Porque él no fue sordo toda la vida. Sus primeros años de vida él escuchaba y él componía. Y él se quedó sordo fue paulatinamente. Cuando compone su 9ª sinfonía, su obra más importante y una de las más grandes de la historia de la humanidad, que esta es así que llegó a las estrellas. La 9ª sinfonía fue una de las cosas que enviaron en esa capsulita que llevaron allá fuera del sistema solar, en esa sonda que se llama Voyager. Allá fue la 9ª sinfonía, no escogieron otra. Él estaba absolutamente sordo, pero había podido escuchar. O sea, hubo una influencia sobre su vida de parte de los demás. No sé si me entiendo. No, yo sí me entiendo. ¿Ustedes me entienden? Más bien sería la pregunta. Si es que a veces se me lengua la traba y las palabras se me enredan. Pero bueno, mientras más me sigo esforzando, como decimos en mi casa, más la sigo embarrando, ¿cierto? Por desembarrarla. Entonces, hermanos, entiendan esto. Hay conductas buenas y hay conductas malas. Hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Y siempre hay una influencia del grupo hacia el individuo. Y nosotros como individuo tenemos que aprender a discernir qué es lo del grupo que es bueno y qué es lo del grupo es malo. Ustedes quieren darse cuenta para ahora terminar de aclararles. Si ustedes se van un día, nos hiciéramos el experimento y nos fuéramos un día a una estación de Transmilenio. Yo tengo el Transmilenio de ejemplo supremo de todas las cosas malas que pasan en esta ciudad. Lo sé. Tengo una pequeña una emoción negativa asociada a ese lugar, no sé por qué. Tú vas allá y ves la gente que se está colando. Si tú le preguntaras uno por uno por qué lo hace, una de las primeras cosas que muy seguramente te va a decir es, pues todos lo hacen, yo también lo hago. ¿No se han dado cuenta? ¿No? Vaya al que se cola en la fila.
pues todos lo hacen, no es que todos lo hacen. Eso es una de las primeras cosas que la conciencia intenta hablarle a uno cuando uno está intentando calmar la conciencia. Uno siempre crea ese argumento, ¿no se han dado cuenta? Pues como todos lo hacen. Y ese, como todos lo hacen, es que tiene este país fregado. No encuentro otra palabra para decir explicar esto. Lo tiene fregado con F de, no sé, F mayúscula. Sí, con F roja, subrayada y mayúscula. Porque ustedes se van a dar cuenta, ya se les va a girar, ¿no? Ustedes no se han fijado, la gente que roba millones y millones y millones de millones. Me contaba hace muchos años una querida amiga que conocí en el Evangelio que trabajaba en auditorías, ¿saben de qué? De salud. Me decía, me tocó salirme. Y yo, ¿por qué? O porque terminaba o en la cárcel o en el cementerio. O en la cárcel porque sabía mucho, o en el cementerio porque sabía mucho. Le tocó salirse o volverse millonaria. Así me dijo. Porque la auditoría en salud es uno de los trabajos más peligrosos que hay. Porque se movía plata y plata y plata y robaban y robaban y robaban y robaban. Y esta persona decía que cuando hablaba con las personas que estaba haciéndoles las auditorías, muchas veces cuando encontraba cosas le decían, ay, pero mija, cállese porque no es que todos lo hacen, entre todos nos tapamos. Ese porque todo lo hacen es aquello que tiene destruido y corrompido y acabado este país. Eso se llama liderazgo. Porque un día alguien empezó, todos después lo hacen. Nomás vaya, vea, ponga un experimento, que alguien esté por ahí en algún lugar, no sé, hay una fila, una salida o algo de emergencia o una evacuación. Cuando el primero se cola, van todos detrás. En una fila de carros, la fila dice que solamente se puede hacer una fila para voltear a la izquierda, solo una, Avenida Boyacá con calle 138, sentido sur-norte. Cámaras de la policía ahí apuntando desde todos lados, y aún así hay gente que lo hace. Y es una sola fila para la izquierda, para coger hacia el occidente. Pero no, llega la segunda, y cuando llega el primero en la segunda fila, ya se está cara. Llega el segundo detrás, y detrás del segundo el tercero. ¿Y qué dice el segundo, el tercero y el cuarto? Yo lo hago porque como ese allá lo hizo. ¿Pero qué dice el primero? Pues mire todos los de atrás, vea. Eso se llama liderazgo. ¿Qué hubiera eso? Se llama mala influencia de los demás. Entonces tenemos que aprender a no ser tan influenciables por la conducta de los demás seres humanos. Ahora, ¿ustedes creen que esas cosas no pasan en la iglesia o sí pasan? Hace años, miren, yo escuchaba el mayor argumento para justificar muchas de las cosas más malas que se hacían en la iglesia era el siguiente. Pero no ve que el pastor lo hace. Entonces, como que queda como, pero ¿y el pastor qué? O sea, el pastor no es tu Dios. Tu ejemplo tiene que ser, tu influencia tiene que ser Jesucristo. Pero como el pastor tiene que ser el ejemplo, no, hermano, no solamente el pastor. La Biblia dice que todo cristiano tiene que ser ejemplo. Todo hombre y mujer de Dios tiene que velar por ser ejemplo. Y lo peor de todo es que cuando ese tipo de personas, cuando el que está a cargo lo ven como un líder, lo idealizan. El que está a cargo un día cualquiera falla, la embarra y se equivoca. Y los que tienen idealizado, aquel que está a cargo, también fallan, también la embarran, se desaniman y se van. ¿Ustedes no han conocido gente así o sí? Yo sí. Hermanos, hoy el Señor nos lo está hablando para que seamos preventivos. Esto sería como una educación preventiva, para que nunca nos venga a pasar. Pero como tal, entonces yo también. No, hermanos. ¿Me hago entender o no? El día de mañana el Señor nos va a colocar a nosotros muy en alto, hermanos. Yo lo siento en el Espíritu, va a colocar esta congregación en cosas importantes y lindas. Nos va a levantar un ministerio grande, va a colocar muchos más a servir en la alabanza. Yo sigo orando, pidiéndole a mi Señor que me deje ver un día aquí una orquesta hermosa, ojalá con hartas cuerdas frotadas y con metales y con vientos, bien linda. Hermanos, ¿ustedes creen que nosotros no tenemos que estar preparados o sí? Tenemos que estar listos. Y por eso es que el Señor nos habla de estas cosas el día de hoy. Hay que estar listos, o si no, vamos a seguir entonces ocupando el mismo lugar. O el Señor va a tener que traer otras personas de afuera que no están hoy aquí, a ponerles a hacer esos trabajos que de pronto Él hubiera querido primero darnos a nosotros. Hermano, vamos a necesitar a alguien que maneje una consola que va a ser 3 veces más grande que esa. Vamos a necesitar mínimo 2 personas. Vamos a necesitar mínimo 3 camarógrafos. Mira cómo estoy hablando yo. Bueno, lindo la mente, Angelita. Pero yo veo los aviones en el caso de los demás conocidos. No, hermano, puede que sea así. Pero ¿de quién depende? Hermano, de nosotros.
Eso va a depender de nosotros. Entonces, miren, vamos a entrar ahora sí un poquito a los textos bíblicos porque los dejé un poquito de lado, pero tal vez son poquitos. Quiero que vayamos por un momento al libro del Éxodo, capítulo 31. Acompáñenme allá. 31. ¿Qué pasaba en los tiempos bíblicos con las personas que tenían malas costumbres, malas mañas? ¿Será que Dios permitía que contaminaran al resto del pueblo con esas mañas? No. Cuando ocurría eso, matazón, mortandad colectiva. Si una persona empezaba a murmurar contra el siervo de Jehová que Dios había levantado en la congregación, y empezaba a murmurar con otros, y los otros empezaban a quejarse también, y a murmurar y a decir, ay no hermano, no es para que oremos, no es para criticar. Empezaba eso a regarse, hermano, llegaba un momento, sí, es que yo caí en eso hace años, tú también, ay es para que oremos, no para criticar. Hermano, eso se volvía un rollo, y luego Dios tenía que matar miles. Y algunos dirán, hoy en día dicen, uy, Dios, ¿cómo es de duro ese Dios? Ese Dios, ¿cómo es de tenaz, no? ¿Cómo es de bravo? No, es amoroso. Por amor a los que todavía no se han contaminado, Él hacía eso. Entonces miren el capítulo 31. Llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Uy, señora, esos los nombres del Antiguo Testamento son difíciles de pronunciar. Bezaleel y Aholiab. Habla de llamamiento. Te voy a repetir esa palabra el día de hoy. A ver, miren, si yo tuviera brazos más largos, yo quisiera hacerle hacia ustedes. Llamamiento. ¿No están los niños? Llamamiento. Llamamiento. Eso. Llamamiento, muy bien. No tienen que repetir, bueno, tranquilo. Pero si quieren, repítanlo, no importa. Llamamiento. Habló Jehová a Moisés. Todo esto empezó, mire tan bonito cómo empiezan las cosas en el Señor. Empiezan por una palabra. ¿Saben por dónde empezó estos cultos que estamos hoy? ¿Saben por dónde empezaron? Por una palabra. ¿No sabían o no? ¿Sí lo sabían o no? ¿No? Uy, esa cara de asombro. Bueno, se les voy a contar un poquitico. Habló Jehová un día a un hombre que se llamaba Antonio. ¿Se llamaba o se llama? Ay, sí, Señor, Padre, perdóname, ya lo mandé. No, todavía no, Señor, todavía no, Padre. Sáquelo de allá, tráelo de vuelta. No, le habló un día y le dijo, vas a poner una iglesia, se va a llamar así la iglesia, y van a haber cultos los domingos. Por ahí, por una palabra empezó esto. Esa es la razón por la cual esto ha prevalecido. De hecho, les puedo decir, se los garantizo y se los repito, esto ha prevalecido y va a prevalecer aún más, y va a florecer de una manera impresionantemente linda. Yo así lo sé, porque fue una palabra de Jehová la que nos dio. Hubo otra palabra de Jehová que dijo, se va a hacer oración tal día, y ahí ha prevalecido. Otra palabra dijo, se va a hacer culto los viernes, ha prevalecido. ¿O no ha prevalecido? Sí. Hubo días, me contaban, porque yo en esa época no podía venir, que no llegaba ni una persona, llegaba uno, el pastor acá, pero prevaleció. Es más, les quiero contar hoy el día de hoy, voy a echar una cuña. Es una cuña, no es una obligación. El Señor va a empezar a hacer llamados. ¿Se acuerdan de la palabra que les dije ahorita? Llamamiento. Yo quiero hacerla así. Pero de pronto yo siento en este momento, y espero que si me equivoco mis pastores tengan una tendencia, no es que sea una regla, no, como una tendencia de que el Señor quiere llamar más gente aquí a servir en la iglesia, a muchas cosas, incluido este altar aquí con la música. Así no seas músico, ¿me viste? Así no seas músico, así no sepas nada de música. Yo siento que el Señor quiere con muchos hacer eso. Y Él está midiendo. En mi familia tenemos un dicho, Él está probando finura en este momento. ¿Saben qué es eso? Midiendo a ver quién da la talla, quién está ahí firme para las que sea y quién no tanto. Entonces, ¿cierto, Elisa? Elisa hace la cara de sí, su merced de pronto también, ¿qué tal? Está más grandecito el Señor la popa, no sabe. Pero entonces la cuña es que el culto de los viernes, mire, hubo un hombre aquí que estuvo, yo no estaba, era el pastor Don Carlitos, fue fiel, y eso no lo dejó caer el Señor, nunca lo dejó caer, le dio fortaleza a Don Carlos. Otros días venían 2, veníamos 3, pero miren, ustedes vieran ese culto del viernes. Si este es una bendición, el del viernes para mi propia vida ha sido una rebendición.
Estos días ha estado como, incluido el día que estuvo nuestro hermano Cecita dando la palabra, vea, eso ha estado para chuparse los dedos. Los invito igual. Pero si ustedes ven que no pueden venir, pues ya es otra cosa. Eso sí ya es otro rollo, no es obligación aquí de nadie, sino más bien únicamente obedecer al Espíritu Santo y seguirlo a Él y apasionarnos con Dios. Eso sí es nuestra obligación de todos nosotros para con nuestro Señor. ¿Me van entendiendo o no? Pero miren, esto ha estado una bendición, ¿sí o no? Ya que queda como que uno ya no se quiere ni ir. Ahora, les voy a terminar de contar la historia así. El Señor quiere levantar llamados acá. Y, ya sé por qué les hablaba el viernes. Es que yo sí he sentido y les quiero compartir eso. Que la palabra que el Espíritu Santo ha venido dando todos los viernes ha venido, incluidas las que daba don Carlos, ha venido como en esa línea, como de ayudar a preparar a aquellos que de pronto en un futuro nos va a usar aquí para servirle a Él. Y a otros que va a llevar para otros lados. Como decían en mi época cuando yo era niño, a las naciones de la tierra. Pero no se preocupen, usted no puede venir, no se preocupe, hay un canal de YouTube. Claro está que no hay como estar presenciando las cosas porque esto es como el carnaval de Barranquilla, solamente el que lo vive es el que lo goza. Pero si definitivamente usted ve que no pudo venir, ya me hiciste reír, si definitivamente es que no puedes venir, pues listo, ahí sí ya el Señor no te va a decir, ay no, pues ahí está el canal de YouTube para que te las escuches. Las palabras que da el pastor Mauricio los viernes y los domingos, hermanos, eso es para chuparse los dedos también. Los invito a que se las escuchen un día de estos. Si tienen tiempo, pongan ahí el YouTube y mientras tanto, como hago yo, voy lavando los platos. Bueno, sí, ya me delaté, yo lavo los platos en la casa. Vamos a seguir más bien. Mira, yo he llamado, dice la palabra de Dios, que cuando dice que Dios le habló a Jehová. Mira, yo he llamado por nombre. Dice ahí por nombre, ¿me entiendes? Los llamamientos de Dios a veces tienen esa característica, van con nombre propio. Dice a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. O sea, era un hombre que, la tribu, esa palabrita que dice de la tribu de Jehová, a entender que era como una persona relacionada con las cosas sacerdotales. De la misma manera como las cosas que hacemos aquí en la alabanza tienen que ver con las cosas sacerdotales en el mundo espiritual. Y dice, yo lo he llamado, dice aquí, del Espíritu de Dios. Ay, gracias hermanos, lo he llenado, dice ahí, del Espíritu de Dios. ¿Qué cosa hizo el Señor? Lo llenó. Ahora, prepárense, en pilas. ¿Cómo uno hace para saber que Dios está empezando a llamar a alguien? Hay varias cosas que uno puede ver. A veces uno ve los dones. A veces uno puede ver que, este tiene como dones, tiene como habilidades o talentos, como llamarían por ahí también. Eso puede ser un indicativo, puede que lo sea. Pero hay algo más tremendo, la llenura del Espíritu de Dios. Cuando Dios empieza a llenar a alguien del Espíritu de Dios, si usted ha sido lleno del Espíritu Santo, prepárese, alístese. Porque Dios no te tiene aquí solamente para darte bienestar terrenal, no te tiene solo para eso, te tiene para cosas más grandes. ¿Me escuchaste eso, iglesia? Dice que lo llenó del Espíritu de Dios en sabiduría, dice ahí. Y luego dice en inteligencia, luego dice en ciencia y por último en todo arte. ¿Para qué? ¿Qué dice? ¿Qué palabra viene después ahí? ¿Para qué? Para inventar. Para inventar. Les voy a dar una característica del Espíritu Santo y para que ustedes la entiendan, la comprenden, la fijen en su corazón. El Espíritu Santo es creativo. Esa es una característica y es un rasgo de su propia personalidad. El Espíritu Santo es creativo. Pues tan así que creó el universo, fue creado a través de también soplo de vida. Hermanos, ustedes no sé, hace muchos años yo lo he escuchado tantas veces en mi vida, pero tantas. Y esto que voy a hablar sí aplica para la iglesia y para las empresas por igual. Y es un error gravísimo. Vienen y te dicen, hermano, esto se tiene que hacer de esta manera, porque es que así se ha hecho toda la vida. Y como se ha hecho toda la vida y no nos morimos, si no andábamos ahí así, pero sobrevivimos, entonces así se tiene que seguir haciendo. Y el Espíritu Santo, esa forma de ser a Él le incomoda tanto. No sé si se han dado cuenta. A Él le incomoda que todo sea como era siempre, así, la misma forma. No, Él es creativo. Él le gusta inventarse cosas nuevas. Él le gusta cambiar. Ustedes no se han dado cuenta los que somos casaditos ya. O los que son hijos. ¿Cómo son las mamás?
o las esposas, no puede durar un año los muebles en el mismo lado. Los muebles tienen que cambiar para otro lado, las maticas tienen que voltear, las maticas ahora tienen que comprar otra matica, la cortina no puede estar siempre de la misma manera, tiene que estar de otra. ¿Por qué? Es que la mujer en la casa, hablo de una casa de Dios, es como un reflejo del carácter del Espíritu Santo. Es más, en mi casa la mujer es la voz, casi, es el termómetro del Espíritu Santo. Y así es, porque esa es una característica, es de Él. No se puede quedar todo de la misma manera. Hay días que tiene que quedar diferente. Es un ejemplo, no vas a pensar, pues ni la cámara está. ¿Y qué tal que un día el Señor, me voy a adelantar esto que de pronto causó un accidente yo? Y si un día el Espíritu Santo dice, no, acá. Y mi parecer dice, no, pero va a quedar de espaldas a la cámara, o sea, no, es el Espíritu de Dios. Una de las características de cómo Él quiere que nosotros seamos aquí en la iglesia es que seamos creativos. Ahorita estaba hablándonos el Señor de que no nos dejemos influenciar por las malas costumbres de los demás y por la manera de ser de los demás en cuanto a lo negativo. Ahora nos está diciendo que seamos creativos. Ahí dice, para inventar. ¿O no lo dice? Sí, eso tiene un contexto, ya lo sé, hay un contexto en esto, no es que sea inventar cualquier cosa. Dice inventar diseños. Un momento, o sea que Dios es un Dios de diseños o no es un Dios de diseños. Sí. Claro que es un Dios de diseños. Pero espera, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Dice acá, y aquí que yo he puesto con él a Joliab, hijo de Ahisamach, gracias hermanos, ustedes hablan más hebreo que yo, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él. Sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Y ahora viene y dice, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, las mesas, sus utensilios, el candelero limpio y todos los utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto, y todos sus utensilios y la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras para sus hijos, para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. O sea, lo que está queriendo decir el Señor le dio a Moisés un diseño de cómo tenía que ser el culto, cómo tenía que ser la reunión, porque todos los elementos que se mencionaron simbólicamente representan nuestro culto y nuestra relación, nuestro culto con Cristo, ¿me entienden? El servicio en la iglesia. Cuando habla del altar, del propiciatorio, del candelero, del oro, de la mesa de los panes, todo eso representa como las cosas en las cuales uno sirve a Cristo. Y Dios llama a unas personas a servirle en la iglesia, por decirlo así. Pero Dios le iba a depositar en ellos una sabiduría especial para ser creativos, para inventar diseños. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho a Moisés que ibas a hacer estas cosas con lujo de detalles. Dios le mostraba a Moisés las cosas con lujo de detalles. Lo interesante era que el lujo de detalles pasaba a través del Espíritu a esas personas. En otra parte se habla que Moisés ponía sus manos sobre las personas y ellos empezaban a tener las capacidades que Dios le había entregado a Moisés, la revelación que Dios le había entregado a Moisés en el monte. A Moisés le fue mostrar en el monte hasta el último detallito de cómo tenía que ser el altar, físicamente hablando. ¿Cuántos miligramos de oro tenía que traer eso? ¿Qué larguito iba a tener las varitas con las cuales lo iban a sujetar los sacerdotes? ¿Y cómo iban a ir vestidos? ¿Y cómo iba a ser la ropa? ¿Hasta qué punto iba a ir el doblez en la vestidura? Todo con lujo de detalles. Lo que quiero decirles con esto, hermanos, con este texto, es que el Dios nuestro es un Dios detallista. ¿Cómo es? Detallista. Al Espíritu Santo no le gustan las cosas brochas, hermanos, como hablan por ahí en el argot de los constructores. No, el Dios nuestro es un Dios detallista, de brocha delgada, ¿me entienden? De pincel, no de brocha morada. ¿Me entienden o no me entienden? Esa es la razón por la cual el Espíritu Santo estaba como motivando a unos a venir un día aquí a hacer aseo, a coger allá el baño y poner el lavamanos, a poner las cosas bonitas y lindas, porque ¿para quién son? Pues para el Señor.
Y eso mismo tiene que ver con esas que les hablaba a un principio. La oposición a eso son esas costumbres que a veces uno trae de que, ay, como así ha funcionado, todo lleno de polvo, pues, sí. Resulta que no, Dios quiere que nosotros seamos creativos en la forma como y detallistas es la palabra, detallista es la forma como le servimos. ¿Me entienden o no me entienden, hermanos, lo que el Señor está queriendo decir? Yo no me quiero extender demasiado, pero por favor, fija esto tu espíritu, sirve al Señor y sea detallista. Como decían un día por ahí en mi casa, póngale el sello personal a las cosas, pero un sello de amor, ¿me entienden? Cuando usted sirva al Señor, haga las cosas como si fuera, mejor dicho, hasta el último detalle. Sea meticuloso. Exactamente eso es lo que hace un hombre, generalmente, aunque a veces también las mujeres cuando está enamorado y va y dice, esta yo me la conquisto porque me la conquisto, ¿me entienden? Esta yo me la gano porque me la gano. Cuando le mete amor a algo, ahí empieza a meterle amor. Se busca el tema de conversación que le gusta, se busca la chocolatina que le gusta, le busca la flor que le gusta. Si le gusta la empanada de carne y no la de pollo, le busque la de carne. ¿Me entienden? Es detallista. Ay, hermanos, es que sí, nosotros tenemos en nuestra cultura el paradigma de que las mujeres, ¿saben? Les gustan las flores, les gustan los chocolates, sí, pero las matan las empanadas, hermano. Bueno, hombre, sea detallista. Sí, el otro día venía aquí el pastor Mauricio, estaba hablando el otro día el Señor a través de él, dando consejos para que las mujeres que están solteras encuentren marido, que bueno, hay algunos casos en los que el Señor quiere anhela eso, ¿no? Y pues hermanos, las empanaditas, bueno, voy a terminar el tema de la empanada. Dios es un Dios que le gustan los detalles, no las cosas. Voy a usar la expresión chambonas. Las chambonadas a Dios le fastidian y le molestan. Sí, voy a usar el término y creo que tengo el permiso del Espíritu Santo para usarlo y lo voy a repetir. A Dios las cosas chambonas le fastidian y le molestan. Así que si tú realmente el Señor te está despertando tu vida y la mía a servirle a Él, por favor, no más chambonadas. Las cosas con detalles y lindas y bonitas y bien hechas, lo mejor que se pueda. Y sabes una cosa, si tú aplicaras eso, no lo voy a decir contigo, yo aplicara eso, a 100% en mi vida secular y en mi trabajo, yo estaría ganando 3 veces más de lo que gano hoy. Se los garantizo. Estoy seguro. Estoy totalmente seguro de eso. Porque muchas veces incluso las demás personas perciben cuando uno es detallista y no lo notan conscientemente todas las veces, pero sí lo perciben acá en el corazón. Cuando uno tiene una actitud detallista y cuando uno tiene una actitud displicente, o sea, chambona. Eso significa displicente, desinteresada, pues me importa poco. Ustedes han conocido gente que trabaja así, chambona, esto me importa un pepino, yo lo hago es por el salario. Yo lo hago es por el sueldo, estoy sufriendo ese trabajo, ni siquiera estoy trabajando, estoy sufriendo ese trabajo. Y lo hacen así, desinteresadamente, todo les queda regular. En cambio, el que ama lo que está haciendo, a eso es lo que voy, y eso es lo que el Señor quiere decirnos. El que ama lo que está haciendo es detallista. Cuando lo hace, no, esta rayita no me quedó perfecta, es más perfecta así. Entonces la segunda vez le queda más bonita, y es más perfecto, y es más chévere, y no sé, y ahí empieza a fluir la presencia de Dios. Entonces los demás empiezan a percibir eso y dicen, yo quiero como comprarle más lo suyo y no sé por qué, pero lo suyo me gusta. Yo no les voy a dar razones espirituales de por qué esta iglesia está todavía un poquito vacía, medio vacía literalmente. No les voy a dar razones espirituales hoy, pero hay razones naturales, ¿saben? ¿Y saben cuáles son? Nosotros mismos, nuestra actitud hacia las cosas. Cuando nosotros tengamos todos una actitud apasionada, hermanos, van a haber cosas que van a cambiar en nuestra vida y aquí en esta casa. Yo se los digo porque el Señor va a traer mucha gente a esta casa, pero eso no lo hacemos nosotros, lo hace el Señor. Pero nosotros sí podemos ser un tapón, ¿me entienden? Un impedimento, una traba ahí, como una puerta que se quiere abrir y hay una chapa ahí que no deja. Pues sí podemos llegar a hacer eso. Vamos a buscar otro texto bíblico, por favor, en este momentico. 1 Corintios 16. Este sí va a ser muy cortico. En este no voy a desglosar tanto. Primera de Corintios, capítulo 16. Acompañen, por favor. Al final de Primera de Corintios, de hecho, está terminando. ¿Ya lo encontraste? Que lo encuentre, por favor, diga amén. Amén. Bueno, miren que al final del capítulo, antes del verso 13, para empezar el verso 13, hay un título ahí que dice salutaciones finales.
¿Sí lo vieron ahí? ¿Sí lo... Primera de Corintios, Capítulo 16, versículo 13. versículo 13, ahí dice salutaciones finales. Hoy estoy como con la lengua un poco enredada. Terminando el capítulo, terminando el libro, de hecho. Las salutaciones finales eran como aquí unas recomendaciones. Iban a mandar recomendación. El apóstol que estaba escribiendo esto, que si mal no estoy, era el apóstol Pablo, dice de la siguiente manera: velad. ¿Qué dice ahí? Velad. Estad firmes en la fe. A los varones, portaos varonilmente. Sí, o sea, tengan berraquera. Bueno, pero eso también el Señor se lo dice a las mujeres también, sean valientes. Y esforzaos, dice ahí. Hay demasiada profundidad en esas palabritas. Y ahora viene un punto, y dice el verso 14: todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? Amor. Esa. Ustedes saben que es amor, ¿verdad? Ya, ¿quién alguna vez ha amado a alguien acá? El que no amaba a nadie, por favor, entonces ahorita, si quieren nos reunimos, ¿dónde está el aceite? Oramos. Es una recomendación. O cuando, esto sí te lo voy a decir con total certeza. Lo sepas o no, seas niño o niña, hombre o mujer, o anciano o anciana, lo sepas o no, tú en tu vida ya has amado a alguien o algo. Que lo sepas o no lo sepas es otra cuenta. Eso es como cuando uno crece y uno empieza a dar cuenta que una de las épocas más felices de la vida de uno era cuando uno era niño. Y uno era absolutamente feliz y uno no se daba cuenta. Cuando está grande, recuperar esa capacidad es más difícil, pero no imposible. De ser absolutamente feliz. Lo mismo, de pronto no sabe que amado se ama. O se ama o no lo sabe a veces. Pero todos hemos amado. Miren, el Señor quiere decirte hoy: tú, sea lo que sea que hagas. Qué oportuno, Señor, qué hermoso eso. Con amor. Hazlo como eso que está sonando allá. Con amor. ¿Escuchaste? Amén. Y yo a eso digo amén. Hágalo como si hubiera un mariachi alrededor. Vas a coger esa góndola y vas a poner allá los productos en la góndola y vas a decir: estas son las noches de te adoro, mi Señor. ¿Me entiendes? Con el amor. Ahora, cuando tú haces algo con amor, ¿se nota o no se nota? Miren, las cosas quedan así lindas, quedan bonitas, quedan... ¿Por qué? Porque tú lo amas. El amor es algo que en parte tenemos que decidir hacerlo. Había una película por allá hace años, no me gustan las demasiadas películas porque no todas son de Dios, la mayoría de hecho no lo son. Que alguien llegaba y todos los días llegaba así: odio mi trabajo, 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 odio mi trabajo. ¿Cómo creen que le va a quedar el trabajo? Era lavar baños. Odio mi trabajo, odio. En la película trataba de una persona que descubría que odiaba su trabajo, ¿sí? En fin, la actitud que el Espíritu Santo quiere que hagas es: no, ámelo. ¿Ustedes se acuerdan de José o no? Había un personaje en la Biblia muy famoso porque fue uno de los hombres más poderosos sobre la tierra. Dios lo colocó súper en alto, muy arriba. Y uno de los secretos, de las claves que él tuvo en su vida era que cuando lo ponían allá a restregar el baño en la casa allá de Potifar, ¿ya terminó de restregar el baño? No he terminado. Bueno, no sé cómo serán los baños en esa época, tenían que ser terribles, ¿no? Baños egipcios. ¿Ya acabó? No, Potifar, no ha acabado. Es que su mujer estaba como enfermita. Él no se podía decir: odio mi trabajo, odio. No, hermano. Él, ¿cómo lo hacía? Con amor. Y decía la palabra de Dios que Dios le prosperaba todas las cosas que él hacía. Todo se lo prosperó. Todo. ¿Y por qué creen que lo puso tan en alto, tan encima de una nación tan poderosa, a este hombre José y a su descendencia? ¿Por qué los bendijo de esa manera tan tremenda? Porque él amaba lo que hacía. Entre otras cosas, como confiar en Jehová, amar al Señor, serle fiel. Ponía amor en lo que iba haciendo y decía: no, el Señor me va a sacar, el Señor me va a sacar, el Señor me va a sacar. Yo voy a estar bien, yo confío en mi Rey. Y le ponía amor en cada cosa que él hacía. Pues tanto más en la obra de Jehová. Tanto más en la obra de Jehová. Yo recuerdo hace unos años cuando mi pastor todavía no se había enfermado. El culto no era a las 10, el culto, ¿saben a qué hora era? A las 9, pues era terrible porque imagínense, levantarse uno me tocaba, si a mí me toca levantarme a las 6:30 de la madrugada, imagínense cuando era esa hora. Se tocaba a las 5:30 de la madrugada levantarme. Y pues nada, pues sí, era muy difícil a veces. Pero lo logré, tuve la bendición de haberlo logrado, llegaba antes de las 9.
Lo que me causó curiosidad fue porque cuando se corrió a las 10, no hablo de hermanos los que estamos aquí presentes porque en esa época habíamos muchos otros, sobre todo aquellos otros que ya no están acá. Qué curioso, se corrió a las 10 y muchos incluso de los que servían en la obra del Señor, pues ya dejaron de llegar a las 9:15 y llegaban a las 10:40, 10:50. O sea, era como que no tenía nada que ver con las posibilidades o las imposibilidades en cuanto a mi horario, sino que tenía que ver con la actitud del corazón. Y por eso es que la palabra de Dios dice, a uno los aprueba, a otros los reprueba. Pero aquí el texto que decía que Él quería poner en todos como, que Él quería poner su espíritu para que le sirvieran, tiene la llenura de su espíritu. Uno de los requisitos que Él está poniendo en esta mañana para nosotros es ahora, hágalo con todo el amor. Habían estas personas que, acerca de cuyo llamado acabamos de leer, su trabajo era hacer el vestido de los sacerdotes. Ese era todo el trabajo. Entonces no podían ponerse a hacer cualquier vestido, era el vestido de los sacerdotes. Otros, ¿qué hacían? Le traían el agua al sacerdote, es un ejemplo. Otros, ¿qué hacían? El zapato del sacerdote. Otro, ¿qué hacía? No sé, de pronto, no estoy pidiendo agua. Otros, ¿qué hacían? Hacer la varita que iba a venir en el rinconcito del lugar santo, en ese lugar en donde iba a venir sostenido un pendoncito. Pero lo hacían ¿cómo? Con el amor y con la perfección, con la excelencia. ¿Cómo hizo Cristo cada cosa? Yo tengo que hacer otra fe de erratas hoy. Hace muchos meses yo me puse aquí con mi boca a equivocarme, a decir que Jesús no había sido carpintero, que yo no creía. Pero sí, la Biblia se afirma que Él fue carpintero, entonces sí, hago la corrección. Sí fue carpintero, pero también fue maestro, o sea, también fue rabí, o sea, también fue maestro de la palabra. Cada cosa que Jesús hacía, ¿cómo la hacía? Con sumo amor. Y no estoy hablando solamente de lo secular, eso es lo secundario, de las cosas para Dios. ¿Cómo las hacía? Con sumo amor, con lo más, como si fuera la obra, como si fuera su novena sinfonía. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, como yo sí la tuve, y no es tanto un privilegio, a veces puede ser un tanto aburridor, de escuchar la historia de la música, pero los grandes compositores de la historia de la humanidad, los que sacaron sus más grandes obras maestras, cuando terminaban su obra maestra, para aquella que para ese momento ellos consideraban que era su obra maestra, ¿saben qué decían? Mañana me voy a empezar y me voy a sacar una mejor todavía. Y cuando la sacaban y la tenían perfecta, la mejoraban y la mejoraban, decían, no, ¿sabe qué? Mañana me voy a sacar una mejor todavía. Algo en común tenían esos señores, y era que ellos no trabajaban por hambre, por llevar un pan a su mesa, lo hacían por algo más. Mozart, Beethoven, Bach, lo hacían por agradar, lo hacían porque amaban, eso que estaban haciendo. Y aquí me permito citar a un gran compositor de la historia, tal vez el más genio de los grandes compositores de la historia de la humanidad musicalmente hablando. Se llamaba Johann Sebastian Bach. Y este señor, Johann Sebastian Bach, compositor de unas cosas que tienen una complejidad que ni siquiera en una cabeza de uno cabe, tiene uno que sentarse a estudiar hasta geometría para poder entender la profundidad de la música que ese señor hacía, porque era violenta. Ese señor todavía hasta el día de hoy no termina de asombrar a los estudiosos de la música, hasta a los matemáticos los sorprende. Él decía, el objeto de la música tiene que ser dos cosas: uno, sanar y consolar el corazón y el alma del ser humano, y dos, alabar y exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Eso lo decía ese varón. Ahora termino con esto. Entonces, todo lo que tú hagas, ¿cómo lo tienes que hacer? Todo, ¿listo? Si usted va un día de estos, no sé, a hacer algo para el Señor, así sea esto, hágalo ¿con qué? Pero como si fuera lo máximo para su Señor. No le vaya a dar al rey minucias, porque entonces va a caer sobre tu vida maldición. Ya lo vamos a leer. Por favor, acompáñenme al último texto del día de hoy. No, el penúltimo, no, leamos dos más, alcanzamos. Jeremías 48. Jeremías 48, por favor, acompáñenme. Ese es un texto que yo quisiera en un futuro aprendérmelo bien de memoria, porque ha sido un texto que honestamente ha sido de bendición para mí. ¿Ya lo tienen? Jeremías 48. Yo creo que fue que alguien cumplió años hoy. ¿Sí? Bueno.
Ah, ok. Sí, 48. Quiero leerlo desde el verso 1. Acompáñenme, por favor. Acerca de Moab, dice ahí: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ay de Nebo, porque fue destruida y avergonzada. Kirataim fue tomada, fue confundida, Misgab y desmayó. No se alabará ya más Moab en Gesón. Maquinaron mal contra ella diciendo: venid y quitémosla de entre las naciones. También tú, Madmena, serás cortada, espada irá en pos de ti. Aquí viene uno de esos textos, esto es una de esas profecías que mandó Dios a través del profeta Isaías acerca de naciones y de pueblos que iban a ser destruidos, pero de una manera así fulminante de parte de Dios. Y entonces viene aquí el verso 3: voz de clamor en Horonaim, destrucción y gran quebrantamiento, dice ahí. Moab fue quebrantada, hicieron que se oyese el clamor de sus pequeños, porque a la subida de Lujit con llanto subirá el que llora, porque a la bajada de Horonaim los enemigos oyeron clamor de quebranto. Huid, salvad vuestra vida, y sed como retama en el desierto, pues por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás tomada. Voy a volver a repetir ese pedacito que es importante. Le dice el Señor a esos pueblos: por cuanto confiaste en tus bienes y en tus tesoros, tú también serás destruida o tomada, que es lo mismo. Nosotros, los seres humanos, tenemos una propensión a buscar aquello en lo cual nosotros nos sentimos confiados y tranquilos y seguros. Entonces, si uno tiene ese cuento de la estabilidad laboral, tiene contrato término super, hiper, mega indefinido, todas prestaciones sociales, gano medio mínimo, pero no importa, y entonces uno se siente seguro, porque uno está ganando, sí, 300,000, 350,000 pesos mensuales, pero tengo todas las seguridades sociales y tengo todo el contrato hiper, mega indefinido a término vitalicio. Hermanos, eso no existe. El día de mañana la empresa quiebra, le caes gordo a tu jefe y te vas. Eso no existe. La palabra en otra parte dice: mire, maldito el que confía en el hombre, más bendito el que confía en ¿quién? En Jehová. Pero ¿qué ocurre? El Señor le está diciendo a este pueblo: miren, ustedes se pusieron a confiar en sus riquezas, en sus ahorros, en sus CDTs que tenían en sus bancos, en las acciones que tenían compradas. Ustedes no saben que eso cualquier día cae de precio y se acaba, como pasó por ahí en un país no muy lejano. Cualquier día se devalúa y tu deuda se te va a las nubes. Cualquier día llega a ocurrir cualquier X cosa con la economía, y tú confiando en la lotería que te ganaste, o que se ganó tu primo y te dio una parte. Pues no, hermanos, el Señor dice: no, todo aquel que confíe en esas cosas será destruido, tarde o temprano. Confíe en su Señor. Y cuando yo te digo confíe en su Señor, te voy a agregar algo más hoy, el día de hoy. Tu bendición en el área económica. Yo soy poco propenso a hablar de tanta bendición económica, pero pues si el Señor lo quiere hablar hoy, va en buena medida, en cierta medida, a depender de qué tanto tú entregues de lo que tú tienes al servicio de tu Señor, de tu tiempo, de tus manos, de tu conocimiento, de tu boca, tu oración o lo que sepas hacer, al servicio de tu Dios. ¿Me explico o no me explico? Había un hombre que se llamaba Obed-Edom, se llamaba. Y ese señor recibió un día, el rey David necesitó alguien rápido, alguien que me permita guardar el arca de Jehová. Rápido, porque la acabamos de rescatar allá de los, ¿cómo se llamaban esos? Los filisteos, esos, allá, aquellos que tenían a don Goliat. Había sido Goliat derrotado. Recuperamos el arca, la recuperamos. Alguien que me la deje guardar en la casa. Por favor, déjeme. ¿Quién? Todos. Pero salió don Obed-Edom y dijo: bueno, David, yo le hago el favor. Muestra, a ver. Y la metieron en la casa de Obed-Edom. Y Dios bendijo esa casa. Como no está escrito, dice que la bendijo abundantemente. Le dio abundancia hasta que, mejor dicho, sobreabundaba, decía la palabra. Había otro hombre que no está tan bien desglosado en la historia, y estaban los discípulos y estaba Jesús. Y dijo Jesús: bueno, vamos a terminar aquí con el sermón. Los discípulos: Señor, Maestro, no han comido nada, tienen hambre, ¿qué hacemos? Están con hambre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Mandas a alguien para el pueblo para que compre algo? Y dice: no, hombre, ustedes como les falta fe. Les falta fe. Entonces llega y viene la pregunta: ¿qué tienen? Y yo creo que cada uno con su comida empezó a hacer así.
Pero llegó uno que la palabra no menciona, que tenía una cesta, una canastica. Bueno, de hecho, alguien tuvo que prestar cestas ese día. Ese día alguien tuvo que prestar de lo que tenía al Señor Jesucristo, al servicio de Él. Y otro llegó, mire, tengo aquí pancito y tengo pescadito. Venga para acá. Y el Señor lo multiplicó. Y eso es un milagro del cual se ha hablado por miles de años. Lo que no se habla tanto es lo que pasó después del milagro. Que sobró pan y sobró pescado, vean, así a dos manos. Porque el milagro de Cristo no son a ras, a veces son hasta que sobra. ¿Qué pasó con todo lo que sobró? Pues venga, ¿quién prestó las canastas? ¿Quién fue el que prestó lo que tenía para Jesucristo? ¿Quién? ¿Dónde están? Aquí, Señor, tome. ¿Quién prestó el pan y los peces? Tome. ¿Ustedes creen que Dios no es así? Así como Benedón prestó su casa, ¿ustedes creen que Dios no va a bendecir la casa de la persona que prestó esta guitarra? Sí, amén. Yo digo amén a eso. ¿Ustedes creen que Dios no va a bendecir la casa de tu vida o tu casa, tu alacena y tus manos cuando tú prestes de lo que tienes para el servicio y para las cosas de Dios? Claro que te la va a bendecir. Así funciona Él. Pero ojo, como dijo David, yo no le voy a dar al Señor las menudencias. No lo digo así, yo se lo estoy aquí traduciendo un lenguaje un poquito más. No le voy a dar las menudencias, le voy a dar lo mejor, dijo David. Sí, las menudencias significa menudo, o sea, la menuda en algunas culturas es las moneditas que sobran. Es lo que sobra, lo poquito, las cositas que me sobran. No, a Dios le voy a dar ¿qué? Lo mejor. Y eso no aplica únicamente en lo económico realmente. Aunque si bien es cierto en lo económico es muy importante, a Dios le voy a dar ¿qué cosa? Pues lo mejor. Y como decimos en mi casa, o se hacen las cosas bien, o mejor no se hacen. ¿Por qué? Dice en el versículo 9, da alas a Moab, para que se vaya volando, pues serán desiertas sus ciudades, hasta no quedar en ellas morador. Ay, qué palabra tan bonita, vean. Sí, a mí me gustó, como aquellas personas que por años le hicieron tanto daño a esta iglesia, y Dios les dio como alitas y se fueron, y vean cómo empezó esto a florecer de lindo, ¿no? ¿No lo vieron? Bueno, los que son bien antiguos sí se dieron cuenta. Había unas, y no eran personas sobresalientes necesariamente, había gente que estaba ahí, pero estaba haciendo estorbo. Y el verso 10, ¿qué dice ahí? Por favor léalo conmigo si quieren en voz alta, con voz de trompeta, con voz de profeta de Dios. Escuchen, a la 1, a las 2 y a las 3. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre de su espada. Vamos a empezar por la primera parte del texto. Indolentemente significa lo contrario a dolentemente. Dolentemente es aquel atributo que tiene el doliente. ¿Ustedes saben quién es el doliente en algo? El que está a cargo. El doliente es el que se pone a cargo y le toca poner la cara cuando algo sale mal. El doliente, la palabra dolo, en términos de derecho, más bien en términos de códigos de derecho, tiene que ver con la intencionalidad que uno tiene para algo. Cuando hubo dolo en un accidente es porque uno lo hizo con toda la intención de matar a la persona. Pero cuando no hubo dolo en un accidente, es un doloso. Ya es distinto, es culposo, pues más no doloso. ¿No se han escuchado ese término? Un crimen culposo, más no doloso, es que, hermano, algo pasó, se me explotó una rueda, fui descuidado, sí tenía la culpa porque fui descuidado, iba borracho y maté a alguien en el carro. Dios nos guarde a todos nosotros de algo de semejante cosa. Eso se llama un crimen culposo porque sí había culpa. Pero ahora las leyes dijeron no, por cuanto estabas borracho sí tenías la culpa porque tú decidiste tomar y sabías que ibas a poner en riesgo la vida de la otra persona. Entonces el dolo tiene que ver como con esa intencionalidad de matar a alguien, por ejemplo. Es que lo quiero hacer. Ahora, hacia lo bueno, el dolo significa esa intencionalidad de hacer las cosas con cariño, con amor. O sea, como que yo estoy a cargo y lo voy a poner así no seas el que esté a cargo, ¿me entiendes? Lo vas a hacer como si estuvieras a cargo. Si tú estuvieras a cargo, seguramente harías las cosas diferente que como las estás haciendo hoy, ¿no te has dado cuenta? Y hablamos no solamente en las cosas de la iglesia, míralo en lo secular. Si tú estuvieras a cargo, tal vez lo harías un poquito diferente que como lo haces hoy. Mire que esto es sabiduría de lo alto. Póngalo en práctica en su vida y usted va a ver cómo el Señor va a prosperar sus cosas, va a bendecir su casa y la va a sacar bien adelante. Hágalo como si tú fueras el que estuviera a cargo. Y cuando sirvas a tu Señor, cuando el Señor empieza ahora sí a hacer más evidentes los llamados en esta casa, porque miren que aquí los hay.
Y hay hasta para repartir y sobra. Todavía. Y yo le doy la gloria al Señor por eso. Empieza a hacerlo así, desde ya. Desde ya, como si estuvieras acá. Sea fiel con el Señor como si estuvieras acá. No te esperes a que te pongan a cargo para ser fiel, porque el Señor entonces te va a decir lo siguiente. No. El Señor te va a decir, el que es fiel en lo poquito, a ese es el que pongo en lo mucho. ¿Me explico o no me explico? Y ¿sabes qué? Lo contrario también aplica. El que es infiel en lo poquito, pues también será infiel en lo mucho, pues menos el Señor lo va a poner. Entonces, esa maldición que sale de la boca de Jehová en este versículo 10 solamente puede ser revocada por Jehová. Y es aquella de aquellas personas que hacen las cosas para Dios, pero porque toca. Lo hago mediocremente. Lo hago a la hora que yo quiera. Lo dejo de último con las obras de lo que me quedó. Eso se llama hacer las cosas indolentemente. ¿Se entiende o no se entiende? Cuando venga la maldición sobre tu vida, por esa causa es mejor que te arrepientas y le digas, Señor, antes de que venga, y le digas, Señor, perdóname, voy a hacer las cosas con amor y con todo el cariño y con toda la excelencia que se merece. La falta de excelencia en el sentido moral, no en el sentido musical solamente, en el sentido moral, es lo que causa que las iglesias se enfermen y se marchiten. No la falta de la presencia de un pastor. Aquí para que los que nos escuchan en las naciones de la tierra, porque lo digo porque hay algunos que no están aquí presentes, obviamente, que dicen que la iglesia con el pastor enfermito en Neiva entonces se va a desboronar y se va a desbaratar. Pero hombre más excelente que ese hombre, yo realmente casi que no he conocido. Porque ese hombre cuando se mete a ser excelente en algo, es con toda. Si es excelente orar, es con toda. Si es excelente a leer la palabra, es con toda. Y no se la lee una, se la lee como 10, 20 veces. Y la relee. ¿Dios no va a respaldar a un hombre de esos o no? Por eso es que el Señor dice que Él tiene sus ojos fijados en esta casa. Se los digo de verdad de corazón. Y bendigo al Señor que me permite a mí hablar esas cosas, porque no sería tan bueno que las hablara por la boca de Él. Pero lo vamos a ver. Entonces viene la palabra de Dios, ahora la segunda parte, y dice, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Quiere decir, el que no permite que a la espada la toque la sangre. O sea, en otras palabras, lo que está queriendo, estamos hablando de una palabra en donde hay juicio a unas naciones, en donde va a haber como una mortandad sobre unos países, y lo que está queriendo decir, entre otras cosas, lo que quiero sacar de esa segunda parte del versículo para ustedes el día de hoy, es que hay una maldición también para aquella persona que no utiliza lo que Dios le dio para aquello para lo cual Dios se lo dio. ¿Me entendieron o no? A unas personas Dios les dio creatividad. Si no la usa para lo cual Dios se la dio, Dios le dice, pilas porque va a haber maldición para tu vida. ¿Amén? Aquí en esta Biblia, que es otra versión, lo dice como dice, maldito sea el que no quiera tomar la espada para matar. Amén. Amén, pastor, gracias. Es decir, aquello para lo cual Dios te la dio. Si no la usas para cual. Lo que quiero extraer de ese texto, porque ese texto es muy profundo, ese pedacito es simplemente usa lo que Dios te dio para lo que te lo dio. No lo desperdicies, no lo dejes ahí inutilizado. Último texto del sermón de hoy, Colosenses capítulo 3, ya que el tiempo me lo permitió. Colosenses capítulo 3. Es más, no se debería aprender esta memoria. Al final del capítulo 3 hay un título que dice Deberes sociales de la vida nueva. No sé por qué se me sale a veces ese acento, pero Deberes sociales de la vida nueva. Vamos a empezar. Verso 18. Escuchad con atención. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Son deberes. Como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Siguiente. Hijos. ¿Quiénes son aquí todavía ahí? Yo también soy hijo. Sobre todo los chiquitos. Hijos, obedeced a vuestros padres ¿en qué cosa? En todo. Sobre todo lo está hablando de los niños pequeños. Obedecer a papá y a mamá ¿en qué cosa? En todo. En todo. Muy bien. Porque esto agrada al Señor. Verso 21. Padres,
No seáis cantaletosos con vuestros hijos. ¿Cierto que eso no dice, verdad? No exasperéis a vuestros hijos, dice ahí que es lo mismo. Bien, para que no se desaliente, para que no se les acabe el ánimo. Siervos, ¿alguno de aquí es siervo? Bueno, somos siervos de Jehová, ¿verdad? Pero también esta palabra, en el contexto en el que se hablaba, en la época en la que estaba permitido también la esclavitud y otras cosas, pero también aplicaría para los que son empleados. Yo digo somos, sí, parte. Los que son empleados y tienen jefes y rinden cuentas. Escuchen de esos siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón, ¿qué cosa? Sincero. ¿Temiendo a quién? Hay un dicho que tenía una persona que yo una vez escuché, me pareció tan bonito, decía, es que no importa que a mí no me estén viendo, yo me estoy viendo a mí mismo y Dios me está mirando. Cuando usted haga algo, sobre todo si usted tiene un trabajo en el cual usted tiene que rendir cuentas a alguien, procure hermana trabajar como si Dios lo estuviera mirando todo el tiempo, porque de hecho esa es la realidad de las cosas. No trabaje para que lo miren. Al contrario, entre más en el secreto usted pueda tener excelencia en las cosas, mayor galardón va a tener después de parte de Dios. Entonces dice ahora lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacerlo ¿de dónde? De corazón. Hermanos, por última sacudida del día de hoy, última sacudida, hágalo ¿cómo? De corazón. Es que a veces me dan ganas de hacer así, pero en el espíritu, ¿me entienden? No los voy a coger personalmente. Bueno, una vez Santana Smoke sí lo hizo así. Quiero citar a ese señor, no lo voy a mencionar, una vez lo vi en un video. Estaba en esa época de la pedagogía y que hay que enseñar a la gente a cruzar por la cebra, cuando el semáforo para los carros está en rojo. Entonces un man se iba a cruzar la calle, el mismo man, al Santana Smoke ahí con cámara y todo lo cogió. Y le dijo, no se pase. Y el man, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué? Yo no me estoy haciendo nada malo, no viene en carro, nadie me está mirando. Y le decía, no, es por su vida, loco. Y él le hacía así. Que era la forma de ese señor de enseñar. Ahora yo les quiero decir en su espíritu, pero el espíritu, por favor, de corazón, porque el Señor los quiere ver a ustedes de verdad, bien bendecidos, bien lindos, bien con sus vidas floreciendo y dando fruto. Háganlo de corazón. No, sí. Es que a mí me causa curiosidad también. Y miren, yo el otro día, hace muchos días tuve la oportunidad, de ver un video mío, pero de hace los años de los años, y estaba el pastor Antonio, yo me acuerdo. De hecho, les quiero adelantar que yo llevé regaño ese día, porque él después, él vio el video antes que yo lo vi, ahí lo tengo en la casa. Yo tocaba el pianito, él estaba como acá y está el pastor. Y ustedes saben cómo es un hombre apasionado por Dios. También cómo canto yo, miren, ustedes los que saben, me conocen, cómo canto yo canto con todo. Yo no canto aquí no, con todo, así él cantaba, y eso era la gloria de Dios. Había un culto que descendió la gloria de Dios, y hubo un momento en que uno miraba al que estaba tocando el pianito y estaba así. Te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré. ¿Eso cómo se llama? Indolentemente. No es precisamente hacer la obra de Jehová de corazón, se está haciendo es indolentemente. Claro, yo llevé regaños, porque era mi pastor en ese momento, igual que lo es hoy en día. Sino que en esa época pues nos veíamos seguido, vio el video y dijo, ¿y esto qué es? ¿Cómo así? Y ahora, ¿por qué el regaño acaso va a ser para beneficio de la iglesia? No, es para beneficio mío, para que Dios bendiga mi propia vida. Yo le meto toda, cuando canto le meto poquito, no, toda. No es que es el 1% ni el 3%, cuando adoramos al Señor hay que meterle toda. Y ustedes, hermanos, yo me gozo tanto de hablar esto, me gusta tanto decirlo, así que no me voy a excusar por extenderme. Miren, cuando nosotros adoramos al Señor, la parte más chévere es cuando entre todos podemos meterle toda. Porque si estamos solamente aquí 3 niñas adelante y yo, solamente 4. Es que esto no es tanto que dependa del número de personas, ni las habilidades musicales que nosotros 4 tengamos, porque dicho sea de paso, no es que tengamos muchas. No, pero cuando le metemos todo en el espíritu, el culto empieza a salir, la gloria de Dios empieza a descender, porque empecemos a adorar al Señor con todo el gozo. Entonces no me acuerdo con qué canto empezábamos hoy, pero digamos con Espíritu ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y llega otro, purifica, y llega y empieza el puntito, estamos aquí.
No, hermanos, pues claro, es más difícil. Pero si tú llegas y te metes con toda, pues hermano, más rápido llega la gloria de Dios, más milagros vas a ver en tu vida. Miren, eso tiene mucho que ver con qué tanta capacidad tengas tú de sumergirte en la gloria de Dios, de adorarle a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Seguimos, esperen, que yo estaba aquí leyendo este texto. Dice, todo lo que hagáis, vuelvo y lo leo, hacedlo de corazón, como si fuera para quién. Y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Interesante es que dice que aquí hay una recompensa de parte de Cristo, pero te ponía en un texto que decía todo lo que hicieres. O sea, no solamente lo que hagas en la iglesia, sino todo lo que hagas, hágalo con pasión y con amor para el Rey, pero con toda. ¿Entendieron, hermanos, o no entendieron? ¿Así quedó claro? Creo que quedó bastante claro. Listo. ¿Saben qué? Pónganse de pie un ratito.